No voy a... Allí me conecté cuando empecé a clase.
¿De clase, Pascual? ¿De clase? ¿De clase? ¡No tenés clase! Sí, tengo clase. Son las 8. Cámara, acción.
¿Hola? ¿Me Ya, escuchan? profe. Hola, hola. Hola, profe, ¿Me sí se escuchan escucha. bien? Bueno. Bueno, no soy la cara que esperaban Hola, hoy. No sé profe. si les sabe cómo andan. No, hoy Rodrigo justo tuvo un temite y no pudo estar, así que les voy a dar yo la clase. Vamos a ver entre hoy y mañana un poco el tema de propiedad intelectual. Y bueno, después vemos cómo seguimos con el resto de las clases, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bueno, vamos a arrancar a ver la temática de propiedad intelectual. Un tema que por ahí no se ve mucho en la facu, y yo siempre lo considero y siempre les cuento que es un tema importante, sobre todo para aquellos que vayan a ejercer la profesión. Es un tema que no está muy explotado a nivel Mar del Plata, y bueno, si encuentran la beta, es algo interesante como para manejar, digamos, algo diferente, digamos, ¿no? No lo común de lo que es una sucesión, un daños o algo de derecho penal. Hay grandes estudios en Buenos Aires que se dedican a esto. En lo particular, a mí me tocó, antes de entrar al Poder Judicial, tuve la suerte de trabajar un poco este tema en un estudio en conexión con Buenos Aires, y asimismo también en el ámbito universitario también trabajé en lo que es transferencia de tecnología, así que bueno, un poco más adelante en la clase les cuento un poco esa experiencia como para que también la tengan en cuenta. Si hablamos de propiedad intelectual, como para entrar en tema un poco, vamos a ver que las creaciones artísticas o industriales surgen desde el nacimiento del hombre. O sea, siempre hubo invenciones, siempre hubo creaciones. El tema que no siempre fueron reconocidas, y menos aún fueron protegidas por el derecho. Claramente, con la aparición de la imprenta recién, empieza un poco a protegerse el tema de las obras literarias, por decirlo de alguna manera. Si bien en Grecia y Roma hubo un poco una industria editorial, había mucho plagio y en general no se reconocía el trabajo de los autores ni se protegía, digamos, ese derecho de autor sobre esas obras que se creaban en ese tiempo. Fue cambiando un poco la situación a medida que nos metemos en la Edad Media, y como les dije, con la imprenta, aparentemente en el año 1469, 1470, ahí recién se conoce un privilegio a uno de los impresores de obras respecto de ese libro o de esa obra que realizó, y a partir de ahí comenzaron a reconocerse un poco más esos derechos de propiedad intelectual. En Argentina, nuestra Constitución fue la primer, por decirlo de alguna forma, ley que protegió la propiedad intelectual. Si van al artículo 17, les va a hablar de que todo autor o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento, por el término que la ley le acuerde. Vamos a ver más adelante que depende de qué creación hablemos, va a haber diferentes plazos de protección. Así que un poco la historia brevemente de la propiedad intelectual nace en ese tiempo y comienza a protegerse de esa forma en nuestro país. Si vamos a una definición de lo que es la propiedad intelectual, la podemos definir en un sentido amplio, como propiedad intelectual propiamente dicha, como aquella parte del derecho que tiene como objeto la protección de bienes inmateriales, que son de naturaleza intelectual, y que tienen, por supuesto, un contenido novedoso e inventivo, permite que tengan justamente una protección distinta de algo que es común y que no tiene nada de inventivo ni nada diferente a lo que ya existe, a lo que existe, digamos, en el mercado. Durante mucho tiempo, esta expresión de propiedad intelectual fue utilizada de diferentes maneras. Algunos solamente la acotaban a lo que tiene que ver con derechos de autor o derechos conexos, y otros incluían dentro del término propiedad intelectual también los derechos de propiedad industrial o derechos industriales, como pueden ser las patentes.
Finalmente, si le damos un corte al tema, más allá de esta clasificación en propiedad intelectual o propiedad industrial, digamos que la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, acuerda que podemos referirnos a la propiedad intelectual en términos genéricos y abarcando no solo esta propiedad intelectual en sentido estricto, que es el derecho de autor y derechos conexos, sino también la propiedad industrial, como puede ser lo que es objeto de protección a través de patentes, marcas, etc. ¿Bien? Ese también es el sentido que da el acuerdo ADPIC-TRIPS, que es un acuerdo de derechos sobre la propiedad intelectual, relacionados con el comercio, que surge en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Así que cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos en ese sentido amplio, y ya hay un acuerdo, digamos, en ese aspecto, a pesar, ya les digo, de esa diferenciación que les hice. En esa diferenciación, en esas ramas de la propiedad industrial y los derechos de autor y derechos conexos, vamos a encontrar dentro de esta primera rama, de esta propiedad industrial, todo lo que tiene que ver con patentes de invención, que ya les mencioné, va a estar regulado a nivel nacional en la ley 24481, los modelos de utilidad, que también van a estar regulados en la misma ley, las marcas y designaciones, que va a estar regulada en la ley 22362, los dibujos y modelos industriales, regulados en el decreto ley 6673/63, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, reguladas en parte en la ley 25380. También tenemos las variedades de vegetales, o obtenciones vegetales, en la ley 20427, y también todo lo que tiene que ver con protección de información no divulgada, secretos industriales o know-how, en la ley 24766. O sea que si hablamos de qué clases, digamos, de protecciones, por decirlo de alguna manera, incluimos dentro de este derecho de propiedad industrial, son todas estas clases y todas estas leyes que les acabo de decir. Después la vamos a ir viendo. Hoy vemos una parte, mañana vemos la otra, y vemos si da para una clase más. Por otra parte, en la otra rama, lo que tiene que ver con, si que hablamos de propiedad intelectual en sentido estricto, derechos de autor o derechos conexos, justamente encontramos esta clase, digamos, de propiedad intelectual, que es derecho de autor, básicamente la protección de las obras literarias, científicas, artísticas, incluso también los programas de computación, incluimos dentro de esta protección de derechos de autor, la 11723, si mal no recuerdo, y los derechos conexos de artistas, que tienen que ver con los derechos de reproducción, ¿no? que tienen de sus obras. Para eso existen también organismos encargados de recaudar y de proteger esos derechos, como seguramente han oído hablar de ADICAPIF o SADAIC, que se encargan de por ejemplo, ir a por una fiesta y pasar y recaudar o pedir un derecho o un tributo por pasar música en esa fiesta. Bueno, un poco es eso, es la protección de ese derecho conexo a un derecho principal, que es el de la persona que creó la canción, el autor de la canción. ¿Bien? Y ahora les voy a hacer una pregunta, a ver qué piensan ustedes. ¿Qué importancia económica le ven hoy por hoy a la propiedad intelectual en el mercado o en la economía en general? ¿Qué piensan? Para mí mueve la economía también. O sea, colabora en o sea, en el mercado, porque si vos inventás algo y te están pagando por eso, o sea, eso se distribuye, también tiene que ver con la oferta, la demanda, pero es algo que inventaste vos. Entonces, no sé, para mí me parece que como que contribuye, digamos. Ayuda, digamos, ayuda al avance, por ejemplo, de la tecnología, por ejemplo. Sí, además de eso, también, o sea, colabora con, por ejemplo, si yo fuera la que lo inventó, colabora con mi patrimonio. Y sí, Exacto. colaboran en distintos, o sea, en la salud, por ejemplo, no sé, la persona que inventó un tomógrafo. O sea, Y hoy con las vacunas, o sea, es una importancia para la sociedad en general. O sea, las patentes de las vacunas, que también tienen cuestiones económicas en el medio, porque obviamente hay que comprarlas. Y quien fabricó o inventó esa vacuna, también hay que pagarle. Por supuesto. Sí, a ver, podemos ver dos enfoques, claramente. En las dos opiniones de ustedes vemos dos enfoques que son claramente dos cosas importantes. Por un lado, a nivel económico mercado, a nivel competencia, cuando uno inventa algo,
o crea una marca, porque no solamente hablamos de patentes, hablamos también de marcas, por ejemplo, nosotros creamos un valor intangible. En la marca, por ejemplo, vemos que cuando un producto se hace conocido, esa marca o ese nombre de ese producto va a identificar no solamente el producto, sino la calidad del producto, y va a hacer que ese producto se haga conocido a nivel local, regional o mundial. Entonces, si hablamos de marcas, por ejemplo, la importancia estaría en justamente esa función distintiva. Si hablamos de patentes, que por ejemplo puede ser una persona que es un tomógrafo o que creó la vacuna, creó una vacuna, la importancia no solo económica para el laboratorio o para la economía en general y para la sociedad, el avance, digamos, también en cuanto a la cobertura, digamos, de la salud, es importantísimo. Y por otro lado, el enfoque personal del inventor o de la persona que crea una marca, un logo, o quiere proteger alguna creación intelectual, también va a recibir un beneficio económico. Por supuesto que va a ser mayor en el caso, tal vez, de una patente que lleva años de investigación y de plata para poder salir a la luz y para poder protegerse, y por supuesto después las regalías van a ser más grandes, o también puede ser una marca o un logo que nosotros identifiquemos un producto o servicio que después se hace muy conocido y nosotros podamos lucrar a través de esa marca o de la transferencia de la marca o de los derechos sobre esa marca. Bueno, después, por ahí en menor medida, con una obra literaria. Entonces, esos son los dos grandes enfoques, digamos, que podemos ver en cuanto a la importancia económica. Y es muy grande. No en vano tenemos una Organización Mundial del Comercio que regula con acuerdos como las Big Trips toda esta temática, sino que tenemos una OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que si a ustedes les interesa también van a poder entrar a la página y da cursos gratuitos y permanentemente actualiza, digamos, todas estas cuestiones. Y a nivel local también tenemos el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, que se encarga de lo que es registros, protección de marcas, otorgar las patentes, y también la página está muy buena si la quieren consultar, donde van a tener también mucho material para chequear, casos prácticos. La verdad que está muy buena la página. Volviendo un poco al marco general, como para la introducción, si hablamos, por ejemplo, de marcas, que es una de las partes de la propiedad intelectual, vamos a diferenciar determinadas funciones. Una va a ser justamente, y creo que la más importante, esta función distintiva que yo les hablaba. O sea, la distinción de un producto o servicio por sobre otros, justamente por un nombre o por un logo. Nosotros vamos al supermercado y no es lo mismo, por ejemplo, agarrar una lata de Coca-Cola que de Pepsi. Son dos marcas importantes, pero nosotros las diferenciamos enseguida. Y el sabor no es el mismo. Entonces, ahí está, esa función distintiva es la más importante en cuanto a las marcas. Pero otra función que también le podemos asignar a las marcas puede ser también la función de procedencia o de origen. ¿Quién es quién hace el producto o quién hace el servicio? ¿De dónde viene? Y una tercera función va a estar dada por la garantía o calidad de ese producto o servicio, que también se le va a asignar a la marca. Porque si yo voy a comer, por ejemplo, una hamburguesa en McDonald's, yo voy a buscar un determinado sabor en esa hamburguesa que no lo voy a encontrar en, por ejemplo, no sé, por decirte el viejo Dave. Las dos son buenas, pero la calidad o garantía de lo que yo voy a buscar no es lo mismo. ¿Y cómo lo identifico? Y lo identifico con la marca, más allá de la calidad que tenga el producto. Yo después puedo ir a quejarme si ese producto no cumple con mis expectativas. ¿Por qué? Porque justamente la marca sobre el producto o el servicio tiene justamente esa función de calidad o garantía. En general, y después vamos a ver en particular cada una de estas cosas, las marcas, las patentes, los modelos, qué requisitos hay, pero en general, como para que tengan una idea y un marco en la cabeza, ¿qué requisitos tenemos que obtener o tener para proteger alguna creación a través de la propiedad intelectual? Y bueno, podemos ¿qué? Un registro, Hola. registrarlo. Claro, por supuesto, registrarlo. Pero también, acá hago un paréntesis antes de entrar en este tema. La marca no registrada también tiene un valor. Porque yo la puedo proteger sin estar registrada. Por supuesto que voy a tener menos protección. Pero si yo, por ejemplo, vengo usando una marca durante mucho tiempo sin registrarla, y veo que alguien la va a registrar
sin un interés legítimo, o sea, solamente porque vio que mi marca funcionaba, yo puedo ir al INPI y oponerme al registro de esa persona. Y si el INPI no me da bola, por ahí puedo ir a hacerle un juicio. Por supuesto que la recomendación es, antes de sacar un producto a la calle, registrar la marca. Siempre. Recomendación de abogado de la profesión del estudio. Cuando tengan un cliente que esté por sacar un producto, o incluso si tienen la suerte de tener a alguien que esté por patentar algo, antes de sacarlo a la calle, primero el registro. La presentación, porque la presentación ya nos da un derecho de prioridad por sobre otro que vaya después a querer presentar lo mismo o algo similar. Pero la marca no registrada también puede ser protegida y puede tener algún tipo de protección. Por supuesto que menor que la registrada, pero sí, el registro es clave. ¿Qué requisitos objetivos en general tenemos que tener? Bueno, la novedad es uno. Tiene que ser algo que no haya sido divulgado anteriormente, algo nuevo. No lo puedo proteger, salvo que sea una mejora sobre eso. Después tiene que haber una actividad inventiva, tiene que haber una creación, por ahí un poco más relacionado con las patentes. Esa actividad inventiva, ¿qué implica? Y que haya una mejora o un avance en el estado de la ciencia, por ejemplo, en el caso de las patentes. En el caso de una marca y un logo que sea distintivo, que sea diferente a algo que ya existe. En el caso de la patente, puntualmente, un requisito objetivo que va a ser necesario va a ser la aplicación industrial. Nosotros tenemos que, con la patente, obtener un resultado que tenga aplicación en la industria. ¿Bien? En cuanto a los requisitos subjetivos, obviamente van a tener que ver con qué sujetos o qué datos le vamos a pedir a aquella persona que quiera registrar alguna creación intelectual. Y en cuanto a los requisitos formales, después lo vamos a ver, también existen, pero sepan que tienen que ver con qué documentación tengo que presentar yo al momento del registro o qué tasas tengo que pagar para registrar una marca o una patente. Por supuesto que registrar una marca es mucho más barato que registrar una patente. Para entrar un poco más todavía en tema. Profe, capaz Sí. medio pavota la pregunta, ¿por qué es más caro? ¿Por qué es más caro? Y Claro. justamente porque, por lo que hablamos hace un ratito, porque la patente de invención, dos cuestiones. Una, que lleva mucho más tiempo el trabajo sobre la patente que realiza el inventor. Entonces, por ahí se le va a pedir una mayor tasa por la importancia económica que va a tener ese desarrollo. Y por otro lado, porque una patente de invención va a tener un impacto directo sobre la sociedad con esa aplicación industrial. Entonces se supone que el INPI va a tener que hacer un análisis mucho más exhaustivo, o una búsqueda más exhaustiva, de que no exista algo igual en ninguna parte del mundo, o que lo que se vaya a querer aplicar no sea en contra del orden público o en contra de la sociedad, o pueda tener, no sé yo, si hablamos de una sustancia, un producto farmacéutico, algún efecto nocivo sobre la sociedad. Entonces, en ese caso, la tasa va a ser mayor justamente porque va a haber un análisis también mayor por parte del INPI y un interés social mucho mayor involucrado que, por ejemplo, una marca. Bien, ¿Se gracias. Ahora, entonces, para entrar un poco más todavía en tema, cuando yo les hablo de patente de invención, vamos a hablar en la definición formal de un título que nos da el Estado a través de este INPI, de este Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, como creadores de una invención, siempre que reunamos los requisitos que marca la ley de patentes. Y por otro lado, que no se encuentre dentro de los excluidos. Cuando veamos el tema de patentes, los vamos a ver más en detenimiento. ¿Qué me va a dar ese título? Como también, ¿qué me va a dar el título, el registro de una marca a mí? ¿Qué piensan que me da? Más allá de un beneficio económico, ya lo dijimos. A nivel Posible formal, beneficio. una Lo digo documentación. porque no sé. Perdón, no te escuché. Perdón, a nivel formal, una documentación que registre que vos estás registrado, valga la redundancia. Va a servir como modo de prueba. Bien, una documentación. Me cortó un poco, pero eso llegué a escucharlo. Sí, se traba un poquito. Sofi dijo Se trabó, sí. que el modo de prueba, o sea, será medio de prueba.
Claro, medio perfecto, sí, pero algo más importante. La propiedad. ¿Qué me da el registro de la Propiedad. marca a mí? La O la exclusividad. patente. La propiedad de la cosa. Me va a dar un derecho de exclusividad. Que yo, el titular de esa marca o de esa patente, volví. ¿Escuchan? ¿Hola? Sí, ahí sí. Ahí sí se escucha. Ahí sí, pero creo Te que se había volvió a cortado trabar. bastante. Se volvió a trabar, ¿no? ¿Hola? ¿Ahí me escuchan? Hola. Ahí sí. Sí, Bien, sí. perfecto. Bueno. Hay Se trabó de nuevo. Sí, se trabó. con internet acá en casa. No, les decía que lo patente, ¿escuchan ahí? Se está trabando. Se traba mucho, Ah. pero, o sea, se lo escucha, pero se traba. Bien. Ahí pareciera que está un poco mejor. Un derecho de exclusividad o un derecho que me permite impedir que terceras personas puedan utilizar esa marca o esa patente. Entonces, eso es el principal derecho que me otorga a mí la protección de la propiedad intelectual. Lo van a encontrar como ius prohibendi, derecho de exclusiva, derecho de exclusividad. Es eso. Y ese es el principal efecto o el principal derecho que me otorga a mí el registro de una marca o de una patente. Después vamos a ver que en cada caso en particular va a tener determinados alcances o plazos. Pero básicamente es eso. En cuanto a la patente propiamente dicha, requisitos objetivos de registro, novedad, altura inventiva y aplicación industrial, que son los que vimos recién. Cuando hablamos de modelo de utilidad, también vamos a hablar de un certificado que me da el INPI. ¿Pero para qué? Para aquellas invenciones que sean mejoras o nuevas formas obtenidas o introducidas en herramientas, en invenciones, en utensilios, en dispositivos, en objetos conocidos. ¿Sí? Me parece que se cortó de vuelta. No, No, porque no se estábamos cortó. copiando, pero no se cortó. Ah, bien. Bueno, los modelos de utilidad son mejoras sobre algo que ya existe. ¿Bien? Esa es la diferencia con la patente. ¿Qué requisitos va a tener entonces? Novedad, obviamente porque es una mejora que es algo novedoso, y aplicación industrial. Pero puede carecer de actividad inventiva o una novedad a nivel mundial. Para eso el INPI hace una búsqueda en la base de datos mundial y se fija que no existe lo que vamos a registrar como. ¿Sí? Incluso ustedes, cuando en la página del INPI, un buscador, pero de marcas lo tiene, ustedes van a poder buscar si existe el nombre de la marca, si ya está registrado, si hay un trámite en proceso, etc. ¿Sí? No sé si me escuchan, porque yo los veo congelados. Se escucha. Se sigue trabando, pero se escucha. ¿Me escucharon? ¿Se escucha? Bien, bueno.
Hola. Hola, hola. ¿Me No, escuchan? profe. Sí, ahora sí, pero también se había trabado recién. No sé si dijo algo, por eso le digo. Medio cortado. Bueno, a ver, si se sigue cortando, de última me conecto con el teléfono y me parece que es mejor. Capaz si apagás la cámara, funciona mejor, te funciona mejor internet. A ver ahí. Ahí se Bueno, escucha bien ahí por hay ahora. perfecto. Bueno, apago la cámara y hablo. Si hablamos de dibujos y modelos industriales, por ejemplo, vamos a ver que los dibujos y modelos industriales lo que van a hacer va a ser proteger nuevas formas ornamentales o estéticas de un objeto. Por ejemplo, una estatua, algo novedoso en cuanto a una estatua. Las marcas van a ser signos distintivos, palabras, pueden ser dibujos, pueden ser emblemas, pueden ser imágenes, aplicadas siempre a bienes o servicios, y lo que les dije recién, siempre realizar una búsqueda previa antes de intentar un registro, porque si nosotros no hacemos esa búsqueda previa y presentamos un registro sin saber si existe algo antes, el INPI me lo va a rebotar. Vamos, hasta ahí vamos. Sí, profe. Bien. Una pregunta, Bueno, una pregunta. sí. En el caso de las patentes, ¿no? Donde hay un procedimiento, supongamos un procedimiento químico, ¿no? Una empresa que Sí. produce un determinado producto químico, inventa o patenta todo un proceso. Cuando se patenta, hay que presentar todos los pasos. ¿Cómo es eso? O sea, porque todos esos pasos pueden ser secretos o reservados de la empresa para que no Bien. lo copien, porque si por ahí no lo copian igual, lo pueden copiar parecido, ya van con una idea. Por ¿Cómo es el supuesto. proceso para proteger una patente en el caso en que haya un proceso para fabricar? Bien. Bueno, ahí hay que distinguir dos cosas. Nos vamos a adelantar un poco al tema de patentes. Ahí hay que hacer un análisis económico previo al registro de la patente. Si el procedimiento que yo tengo para obtener ese químico es secreto y a mí no me conviene que se divulgue, como pasa con las patentes, pues las patentes a mí me da un derecho de exclusiva por 20 años y después pasa al dominio público. Si a mí no me conviene que eso se divulgue, yo tengo que protegerlo no por un sistema de patentes, sino por un sistema justamente de know-how o secreto confidencial. Acuerdo de confidencialidad con quien yo le venda al químico, como pasa por ejemplo con la patente de Coca-Cola, que es un claro ejemplo. Coca-Cola no registró la patente, se maneja por acuerdos de confidencialidad. Entonces, si esa persona viola o violenta ese acuerdo de confidencialidad, va a tener, obviamente, una sanción económica o va a ser pasible de un daño y perjuicio y le van a hacer un agujero enorme. Entonces, Profe, eso se relacionaba con las franquicias también comerciales, ¿no? Que transmitían el know-how. claro, bueno, tiene que ver con el know-how. El know-how quiere decir, es un método o un procedimiento de cómo hacer algo. Bien, Generalmente en las gracias. franquicias también hay un acuerdo de confidencialidad cuando se celebra el contrato de franquicia, justamente para que no se divulgue McDonald's, por ejemplo, cómo se hace la hamburguesa, o qué producto le mete, o cuánto tiempo de cocción tiene. Por eso, Pascual, me parece que el análisis pasa por ese lado. Un análisis económico de qué es lo que más me conviene. Si es secreto y yo no quiero que se divulgue, bueno, no va por patente. Lo hacemos por un acuerdo de confidencialidad, donde esa patente o esa fórmula va a quedar reservada y directamente yo me voy a manejar con la persona que contrato. Bien, si la patente yo la quiero vender y después me desentiendo de eso, bueno, en ese caso hago el registro de patentes, me garantizo por 20 años la explotación exclusiva de esa patente y después esa patente va a pasar a dominio público. ¿Bien? Entonces es una cuestión de análisis económico lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que más conviene al momento de proteger esa creación intelectual? ¿Bien? ¿Ahí está respondida la pregunta? Bien. Sí, muchas gracias. No, de nada. Después, otro tipo de protección de creación intelectual, van a ver también el tema, por ejemplo, de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. ¿Qué son las indicaciones geográficas? Las indicaciones geográficas justamente protegen
el nombre geográfico de un país, de una región o de una provincia, que es conocida, por ejemplo, como centro de extracción, de producción o fabricación de un determinado producto. Por ejemplo, la expresión hecho en Argentina, ¿no? Eso sería una indicación geográfica. La denominación de origen, lo que hace referencia es a una región, a una provincia, pero en ese caso lo que nosotros vamos a proteger es un producto que solamente va a poder ser realizado en esa región o provincia. ¿Qué ejemplo se les ocurre de eso, por ejemplo? Yo protejo, a ver, para ver si me dan un ejemplo. Yo protejo un producto que se hace solamente en una ciudad y es solamente en esa ciudad donde se hace. Si yo pongo ese nombre, el champán creo que está en esas el condiciones. ¿Los vinos de exactamente. Mendoza? Ahí sería una indicación de origen, pues sería vino de Mendoza. Hecho en Mendoza, por ejemplo. Ok. Pero, porque el vino yo lo puedo hacer en Mendoza, lo puedo hacer en Salta, en varios lugares. Pero el champán o el Roquefort solamente los puedo hacer con las características de ese producto en Roquefort o en champán. Por eso cambiaron los nombres. Si ustedes se acuerdan, antes del champán se llamaba champán Chandon. ¿Y ahora cómo se llama? Vino espumante. O el Roquefort, antes eran todos Roquefort, y ahora ¿cómo se llama? Queso azul. ¿Por qué? Porque no se hacen en la localidad de Roquefort. Solamente se puede llamar Roquefort el queso que se hizo en ese lugar, por las características propias de ese producto. ¿Se entiende? Les comento brevemente el tema de la protección del ámbito universitario. La protección del ámbito universitario se realiza a través de una oficina de tecnología que funciona en el rectorado, y lo que hace es hacer un relevamiento de todas las invenciones o creaciones que se van realizando en nuestra universidad, en las diferentes facultades. Incluso también en un momento se llegó a proteger todo lo que tiene que ver con las obras literarias, los libros que puedan llegar a emanar de los profesores de la universidad. Incluso nuestra universidad cuenta con una editorial propia. Fue muy interesante el trabajo que se hizo. Cuando yo tuve la oportunidad de participar, incluso se llegó a registrar el logo de la universidad. Esa olita que ustedes ven en la universidad no estaba registrada hace 10 años, por ejemplo, y nosotros registramos eso como marca propia de la universidad, como para que tampoco lo pueda tener nadie. Obviamente, como ventajas de esta oficina de transferencia de tecnología, si funciona adecuadamente y con estos parámetros de estar en permanente contacto con los investigadores y con las personas que trabajan en la universidad, son enormes, porque por ahí el trabajo universitario y la investigación se fomenta con dinero estatal, y por supuesto, en el caso de que nosotros logremos una patente de algo que es vendible y que genere mucha regalía, esa regalía va a ingresar obviamente al Estado y a la universidad, con lo cual es un negocio redondo para todos los investigadores y para el Estado propiamente dicho. ¿Qué tipos de derechos, más allá sobre la creación intelectual, surgen a través del registro? ¿O qué características tiene, mejor dicho? Bueno, uno es el derecho de exclusividad, otro es la temporalidad de ese derecho. No es eterno. El único derecho que podría llegar a ser eterno, en el caso de que probemos que nosotros estamos utilizando la marca, justamente es el producto o servicio, es el derecho de marcas, porque nosotros lo podemos renovar indefinidamente mientras nosotros probemos que estamos usando el producto o servicio. El resto de los derechos de propiedad intelectual va a ser siempre temporal. Por ejemplo, las patentes van a tener nosotros vamos a tener 20 años de derecho de exclusividad sobre esa patente. Los modelos de utilidad van a tener 10 años. ¿No? Los modelos individuales van a tener 5 años. Los derechos de obtenciones legales van a variar de 20 años temporal. Protege las marcas. Y por otro lado también un derecho de carácter territorial. Nosotros la producción la vamos a realizar solamente
en el país solicitamos la protección. Bernardo, Mi se marca va a cortó estar- todo, perdón, se te cortó todo, a partir de los plazos. Los plazos no se escuchó casi nada. Ahí me fui, ahí volví. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, pero se perdió todo lo que estaba hablando de territorial y toda esa cuestión, por lo menos a mí se me cortó todo y Bueno, le diría que no sé de qué estaba volvemos hablando. volvemos al tema territorialidad entonces. Les prometo que mañana tengo mejor conexión. Pasa que hoy fue medio improvisado el tema de la clase. Mañana vamos a estar mejor. En cuanto a territorialidad, nos ha hecho propiedad exclusiva en los países donde nosotros solicitemos esa protección. Bien, por eso es importante también realizar un estudio de mercado donde nosotros nos va a redituar ese registro económicamente, ¿no? Si en un país el producto con una marca determinada no va a funcionar, yo en ese país no voy a registrar la marca. Bien. Profe, si estaba hablando, tampoco se escuchó nada. Bien, me quedé en tema de territorialidad. Entonces, les estaba diciendo que tenía que ser. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Tenemos que realizar un análisis del lugar donde nosotros vamos a registrar esa marca. ¿Por qué? Porque si el producto no va a ser vendible, digamos, por decirlo de alguna forma, no nos va a convenir registrar la marca en ese país, justamente por este alcance territorial que tiene la marca. Entonces, previo a registrar la marca, tenemos que hacer un análisis de la factibilidad de que ese producto tenga circulación o no en el mercado. Diferente es la patente. La patente al ser la novedad mundial, yo puedo patentar acá determinada invención y protegerla a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Profe, una consulta. Sí. Que, o sea, por ejemplo, McDonald's tiene que estar registrado en todos los países que está operando. La marca McDonald's tiene que estar registrada como marca en todos los países donde opera. Bien, perfecto. Para que Gracias. lo que no impide, lo que yo les decía en cuanto a la marca no registrada, que si McDonald's no registró la marca, por ejemplo, en, no sé, Senegal, por decirlo de alguna manera, y hay alguien que pone la marca McDonald's en Senegal, McDonald's no puede ir ahí porque McDonald's es una marca reconocida. Hay una diferencia en una clasificación en las marcas. Las marcas comunes, por decirlo de alguna forma, diferentes de las marcas renombradas. Las marcas renombradas, que son las marcas a nivel mundial, que se diferencian, sea McDonald's una hamburguesa o sea McDonald's una zapatilla, McDonald's va a ser McDonald's, porque es una marca renombrada. Entonces, si yo en un país donde no registré la marca me ponen un local de McDonald's, McDonald's con todo el derecho del mundo puede ir en ese país y decir, no, pará, yo soy McDonald's a nivel mundial, este tipo no tiene nada que ver conmigo, afuera del local. ¿Me entendés? Más allá de ese análisis y de esa protección, McDonald's que no cuente en un país porque no lo registró, cosa que no va a pasar con McDonald's, pero ponerle que pase, McDonald's igual puede ejercer un derecho de defensa sobre su marca en ese país que no registró la marca. ¿Bien? Profe, ¿Y por qué le...? Sí, perdón, ¿y es solo a nivel país, por ejemplo? Porque, por ejemplo, McDonald's no está en ciertas ciudades, por ejemplo, por la cantidad del número de habitantes. sí. ¿Por Entonces, qué? o sea, que sí o sí tiene que patentar en cada país o también, o sea, y el país incluye todo y no es necesario que patente No, cada no. franquicia que suma, digamos. No. El registro de la marca es a nivel nacional. Yo Ah, registro la bien, marca en Argentina y me abarca toda Argentina. bien, No es por ciudad o por gracias. zona, es por país. Ese nivel de territorialidad que les quería transmitir. Bien, me había Eh, mezclado, por eso pregunté. no, está bien, está bien. ¿Por qué les parece que, por ejemplo, le interesaría defender a McDonald's
por poner un ejemplo, que en Senegal pongan un McDonald's que justamente no es franquicia McDonald's o no cumple con los parámetros de McDonald's, más allá de lo económico. Porque ensucia la marca. ¿Cómo ensucia la marca? No entendí si la no pregunta. Porque no Más allá del respeta la factor- calidad. Exactamente, a eso Claro. apuntaba. La pregunta era, ¿por qué le iba a interesar a McDonald's sacar a un negocio de McDonald's y, por ejemplo, le hace difusión de la marca? Porque, por ejemplo, en Senegal, poner un ejemplo, que a McDonald's no le interesaba registrar la marca, va un tipo y pone el local McDonald's y la marca se sigue expandiendo. ¿Por qué le interesaría a McDonald's sacarlo del mercado? Justamente por las funciones que yo les marcaba hoy al principio. La función de calidad y garantía del producto, que no va a ser el mismo. Por ahí una persona viaja a Senegal con una hamburguesa de McDonald's en ese local y dice, esta es una porquería. Después viaja a Madrid, ve McDonald's y dice, no, estas hamburguesas son una porquería, me voy a comer a otro lado. ¿Se entiende? Entonces, por eso no es solamente el factor económico, sino también el factor de calidad lo que influye en la defensa de una marca. Bien. En cuanto a la titularidad, si es un desarrollo libre, que es un desarrollo libre es un desarrollo independiente y que desarrolla una persona, por ejemplo, en el laboratorio de su casa, bueno, siempre va a pertenecer al creador y siempre va a ser el que registre la marca, va a ser el titular de esa marca. Ahora, ¿qué pasa cuando esa invención ocurre en relación de dependencia o en relación laboral? Bueno, ahí tenemos que ir a los artículos 10 y 11 de la ley 24.481, que como regla general le va a atribuir al empleador la titularidad de la invención realizada, digamos, en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque se entiende que él le brindó los medios, el tiempo, el dinero y todo a la persona que realizó el invento para que llegue justamente a ese resultado. Sin embargo, hay alguna excepción cuando el trabajador pueda llegar a probar que no solamente llegó a ese resultado, sino que por esos medios que le brindó el empleador, sino que también llegó por un trabajo propio, por un determinado ingrediente que él agregó fuera del trabajo. Bueno, eso es objeto de prueba y en ese caso va a poder tener un porcentaje de esa titularidad, digamos, de esa invención que realizó en relación de dependencia. ¿Bien? Mañana les voy a hablar un poco del tema del agotamiento del derecho marcario, como para no cansarlos hoy, porque si no va a ser un poco tedioso como para arrancar, pero sepan que mañana vamos a tratar ese tema que muchas veces se preguntan en el examen. Después les voy a pasar por Telegram un par de artículos del tema como para que también los lean después. Profe, Para terminar un poco ¿puede repetir el artículo de la ley? de invenciones, 10 y 11 Sí. de la ley 10 y 11 de la 24.481. Gracias. De nada. Para terminar un poco la clase de hoy, y también por el tema de los problemas de conexión, como para mañana aprovechar un poquito más y la hacemos un poquito más larga mañana, vemos un poco el tema de marcas. Entramos en la ley de marcas. Funciones ya las vimos, así que no los voy a castigar con eso. Bien, ¿cómo se puede registrar una marca? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo hacemos? ¿Tienen idea? ¿Alguna vez registró una marca? ¿Nadie registró una No. marca? Bien. Ojalá, Bueno. pero se me ocurre que con un logo y además de ese logo, la propuesta y el nombre. Bien. Lo que tenemos que hacer es, primero realizar la búsqueda, para ver que no exista nada igual o similar. Cuando nosotros realizamos la búsqueda, nos vamos a encontrar que hay diferentes categorías para registrar una marca. Por ejemplo, categoría de ropa deportiva, categoría gastronómica, etc. Tenemos que ver en qué categoría queremos registrar. Y una vez que tenemos la categoría donde queremos registrar, hacemos la búsqueda en esa categoría por el nombre o palabra que queremos registrar y vamos a ver si ya existe algo o no. Si no existe nada, avanzamos y llenamos el formulario. Hay dos formas de realizar el registro. Una es en formato papel, imprimimos el formulario, completamos los datos y nos vamos en persona al registro al INPI en Buenos Aires, tiene su sede en Capital Federal, nos presentamos, pagamos la tasa correspondiente y iniciamos el trámite de registro. Otra forma de hacerlo es
electrónicamente mediante la página del INPI que tiene www.inpi.gov.ar. Iniciamos el trámite y lo hacemos de forma electrónica. Desventaja del sistema es que muchas veces no funciona. ¿Bien? Entonces, más seguro o más rápido tal vez ir hasta Buenos Aires y hacer el registro allá. Hoy por hoy se requiere un domicilio, antes se requería sí o sí un domicilio fijado en Capital Federal, por eso van a ver que hay la mayoría de los grandes estudios que registran o se dedican a la propiedad intelectual están en Capital Federal, justamente porque hay que constituir un domicilio allá, pero hoy por hoy, con el tema electrónico, ya se permite la constitución de un domicilio electrónico. ¿Por qué es importante esto? Por lo que vamos a ver ahora. Una vez que iniciamos el trámite, el INPI lo que va a hacer es esa búsqueda que ustedes hicieron antes, bueno, la base del INPI, y va a ver si existe o no una marca registrada con anterioridad al pedido de ustedes. Si existe, puede ser que lo rechace in limine el registro. O puede ser que le corra traslado al titular de la marca para ver si se quiere oponer o no, porque muchas veces puede ser que la marca se registre para una categoría que el titular la tiene registrada en otra. Entonces por ahí al titular no le interesa proteger la marca porque ve que no va a haber confusión, ni va a haber ningún perjuicio económico, entonces no se opone y ustedes pueden seguir con la tramitación. Bien, si no hay ninguna marca registrada anteriormente, ¿qué hace el INPI? Bueno, publica en el boletín oficial del INPI, que es un boletín oficial especial justamente de este organismo, por un plazo determinado de tiempo, que ustedes van a registrar la marca, el nombre, si es un logo también van a hacer publicidad del logo, y eso va a estar publicado por 1 o 2 días en el boletín oficial. A partir de ahí empieza a correr un plazo donde el titular de la marca que quisiera oponerse a ese registro puede presentarse en el INPI y decir, mira, yo me opongo, ¿por qué? Porque es igual, porque da lugar a confusión. Por ejemplo, si la marca es, no sé, Pegacola, y hay otra persona que tiene Pegamax, por ejemplo, para pegamentos, entonces dice, bueno, mira, yo la verdad que esto puede dar lugar a confusión, me opongo. Y entonces, en ese caso, en caso que haya una oposición de otra persona que sea titular de una marca, el INPI se toma un tiempo, resuelve y dice si hace lugar o no a la oposición. Si hace lugar a la oposición, obviamente perdimos. Si no hace lugar a la oposición, lo que va a hacer es expedir el título de la marca y también lo va a publicar en el boletín oficial como que se registró esa marca para la categoría que ustedes solicitaron. En el caso de que nosotros querramos recurrir esa decisión del INPI de que nos denegó la marca, bueno, tenemos un paso más, como cuando teníamos el régimen de sanciones de martilleros y corredores, bueno, el paso más es la justicia. Entonces ahí podemos ir a la justicia, y la encargada de entender en estos asuntos es la justicia federal, ¿sí? No la provincial. La provincial solamente en temática de propiedad intelectual lo que se va a dedicar es a los cobros sumarios o cobro de pesos que inicia SADAIC o ADICAPIF en el caso de querer cobrar aranceles a hoteles o establecimientos por reproducción de música o por derechos de autor o de creaciones artísticas. Pero nosotros en lo que es propiedad intelectual vamos a litigar en el foro federal. Bien, ese es el procedimiento de registro de una marca a grandes rasgos y con las particularidades que puede llegar a tener, y lo leen tranquilos de la ley, pero a mí lo que me importa, más allá de los plazos, es que tengan en cuenta cómo es el mecanismo de registro. ¿Sí? Bueno, ¿qué puede registrarse como marca? Ahí lo van a tener en el artículo 1 de la ley. Podemos registrar palabras, una o más palabras, podemos registrar dibujos, podemos registrar emblemas, podemos registrar grabados, estampados, sellos, combinaciones de colores, letras, frases publicitarias, relieves, incluso se ha llegado a registrar olores como marca, por ejemplo. ¿Bien? Profe, Perdón, ¿qué se llegó a registrar? No escuché. Olores. ¿Olores? Olores. Ah, ¿Y cómo se registra un olor? gracias. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo registrar eso? Digo, no, el olor lo tenés que registrar. Generalmente lo que se hace es presentar alguna muestra
donde está el olor y ese olor representa determinada cuestión. El olor, por ejemplo, un olor que se registró, que me acuerdo, era el tema del olor a césped recién cortado para, me parece que algo relacionado con el deporte del golf. No es algo común, obviamente, que se registre un olor, ¿no? Está claro. ¿Y el olor cómo Porque no se va? No, bueno, una vez que se registra el olor de la fragancia, ya determina, lo que se registra es el componente de ese olor y la combinación que tiene para emitir ese olor. Obviamente que no se va a guardar el frasquito con el, con el, Perdón, no con el tengo olor, digamos, imaginación, me está genérico, costando. sino la combinación de los productos que tenés y la forma que se combinaron para obtener esa fragancia. Lo que se registra es eso, básicamente. Y yo iba, Para un determinado objeto o servicio, ¿no? Está claro. yo iba a preguntar combinación de colores. ¿Qué? No te escuché. Hola. Combinación de colores. Se corta. ¿Me Hola. escuchó? Hola, profe. No te escucho. Sí. ¿Me escucha Combinación de bien? colores. Ahí sí te escucho. Sí, te escucho. La combinación de colores, y por ejemplo, una combinación de colores que sea distintiva de un determinado producto, por ejemplo, puede ser la combinación de colores Amarillo y con las rojo en letras de McDonald's. Coca-Cola. Combinación de colores. No te escuché ahí la última. Amarillo y rojo de McDonald's, por ejemplo. En determinada combinación de. Sí, pero no cualquier combinación, sino la combinación con un emblema en ese caso. ¿Me entendés? Ahora Por sí, ya ejemplo, estoy. Nike, cuando en su momento Nike tenía la combinación de la pipa blanca con el fondo negro. Eso también sería una combinación de colores registrable en esa forma. Bien, ya entendí, gracias. Bien. Como tenemos cosas registrables, va a haber cosas no registrables. Y ahí van a ver que cuando lean la ley, eso está contenido en el artículo 2 o 3. Generalmente lo que no es registrable es aquello que no tiene un poder distintivo o que la ley prohíbe su registro por una cuestión de orden público o porque va en contra de la sociedad. Por ejemplo, el artículo 2 le va a decir que no se van a considerar marcas y no van a ser registrables, por ejemplo, los nombres o palabras o signos que son la designación necesaria y habitual de un producto o servicio a distinguir. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿El nombre de una persona que sea muy común? Puede ser, pero más que nada para un objeto. Nombres o palabras, por ejemplo, leche. Leche no puedo registrar, porque la leche ya es leche, ¿no? Como marca no existe. O sea, agua. Esa es la Bebida. dicotomía entre hisopo y cotonete, ¿no? Exactamente. Yo no puedo registrar eso como marca, porque ya es conocido. Ya distingue el producto. No hay una función distintiva sobre otro objeto similar. La marca justamente tiene que tender a distinguir productos iguales o de similares características. Por ejemplo, tampoco se pueden registrar como marcas frases publicitarias que pasaron a un uso general antes de pedir el registro. ¿Qué sé yo? No sé, que bien se te ve para los viejos, un Hitachi, que era una marca, una Tiene la frase sal. común, ¿no? También, exactamente. Tampoco se va a poder registrar como marca la forma que tienen los productos. Como marca no, porque es la forma justamente que tiene un producto y no le va a ser algo distintivo frente a otro producto de la misma característica. Otra cosa que no es registrable como marca, el color natural de un producto. Y vamos a la leche blanca, por ejemplo. No podemos registrar como marca porque es siempre blanca. No hay forma de distinguir. El artículo 3 también les va a hablar de cosas que no pueden ser registradas, pero ya desde otro lado, por ahí un poco más desde algo que tenga que ver con el orden público o con las reglas sociales de un determinado país. Por ejemplo, bueno, lógicamente no van a poder ser registradas marcas que ya fueron solicitadas o similares o parecidas a otras ya solicitadas que puedan llegar a generar una confusión. Por ejemplo, las denominaciones que tienen que ver con el Estado nacional o estados extranjeros, o provincial incluso. Marcas que puedan llegar a inducir error respecto a una propiedad o calidad o técnica o función que tenga el producto.
obviamente las marcas que sean contrarias a la moral y las buenas costumbres. Bueno, ahí lean el 3, que hay un montón, pero básicamente lo que se prohíbe justamente es lo que atenta contra algo que es contrario a la moral o buenas costumbres, contra algo que ya está registrado, contra algo que puede dar lugar a confusión, o contra algo que tenga que ver con el Estado nacional, ¿bien? O Estado provincial o Estados extranjeros, ¿bien? Siguiendo un poco con el análisis de la ley, ese derecho de exclusividad que yo le nombré, lo van a ver definido en forma clara en el artículo 4, lo leen de ahí, pero es lo que hablamos hoy. El plazo de duración también va a ser artículo 5, 10 años, renovables por cada periodo, ya lo nombramos, así que no vamos a meternos en eso. La ley también se va a ocupar del tema de las transferencias de marcas, les va a decir que es posible la transferencia de marcas, pero ¿qué requisito le va a poner para esa transferencia? Lógicamente que sea inscripto en el INPI. No solo por la publicidad frente a terceros, sino también para que le paguen al INPI esa transferencia y el INPI recaude. En cuanto al derecho de prioridad, lo van a tener contenido en el artículo 8, ya lo tratamos, y tiene que ver con la prioridad que va a tener aquel que primero registró, frente a otro que vaya después. Bien, eso tiene una fina diferencia y ha dado lugar a muchos litigios por marcas que ya venían siendo usadas y no estaban registradas. Entonces algún vivo lo que hizo fue ver que no estaba registrada, la registró primero, y después cuando el otro se le opuso, le dijo, no, flaco, si vos no la tenés registrada. Entonces ahí es una cuestión de prueba que a veces trasciende al INPI y va a la justicia, donde aquel que no tenía registrada la marca y la venía usando, va a tener que probar justamente ese uso, cómo la usaba, y bueno, ya es una cuestión de prueba. Por eso vuelvo al inicio de la clase, antes de sacar un producto o de hacer un servicio, registren la marca y evítense un dolor de cabeza. Porque ¿saben lo que pasa? Que mientras dura ese litigio, por ahí hay una medida cautelar que les impide vender el producto o hacer el servicio. Entonces ahí empiezan las negociaciones. Yo te saco el registro si vos me pagás determinada cantidad de dinero. ¿Para qué se piensan que hacen los registros de esas personas? Hay muchas personas que se dedican a eso, sépanlo. Les estoy dando la pauta para un negocio, tal vez rozando lo ilícito, así que esto está siendo grabado, no puedo seguir hablando. Es Argentina en su máxima expresión, profe. Es el argentinismo, por supuesto. Bueno, pero pasa en todos lados, no solo acá. Pero bueno, es una característica nuestra también. ¿Es posible la cotitularidad de las marcas? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Bueno, sí, es así. Sí, lo dice el Es artículo posible, 9. es posible y lo dice el artículo 9. Muy bien. Ah, tenés la ley en No la lo había mano, bien. leído. No lo habías leído. Bueno, no, si es posible, pueden ser 2 o más personas, y incluso después cualquiera de ellas puede pedir la renovación de la marca, siempre que obviamente mencione a la otra en la cotitularidad o haya una renuncia de la otra a la titularidad a la cotitularidad de esa marca. Bien. La renovación de la marca está en el artículo 10. Lo único que hay que hacer es presentar una declaración jurada de que venimos utilizando esa marca. Si hay algo raro, por ahí el INPI les puede llegar a pedir, además de esa declaración jurada, alguna prueba más o alguna documentación más que acredite que ustedes están utilizando ese producto o servicio con esa marca, pero generalmente con esa declaración jurada que les dice el artículo 10 es suficiente, y con eso pasan a renovar la marca. Amiga de Pampita, claro, y sí, son frases, las frases, si son originales se pueden registrar, las que no son registrables son las que carecen de originalidad. Es todo un negocio el tema de las marcas, sépanlo. Bueno, y vamos para terminar con el tema de la extinción. ¿Cómo se extingue la marca? Por la renuncia de su titular, por el vencimiento del término sin que pidamos la renovación, por el vencimiento del término si no acreditamos ese uso continuado que venimos haciendo del producto o servicio, o por obviamente una orden judicial que declare nulo el registro o que declare que nosotros en realidad no lo veníamos usando. ¿Cuándo van a ser nulas? ¿Cuándo va a ser nulo un registro? Artículo 24, lo leen, cuando son en contravención a la ley, obviamente, cuando ya sabía el que lo pidió que existía una marca antes, o que podía tener conocimiento que existía en poder de un tercero,
o que tenía conocimiento que ese producto estaba en el mercado con otra marca y igualmente intentó el registro. En ese caso se declara la nulidad. Bien, hasta acá llegamos hoy con esto. ¿Dudas o preguntas? Hoy Una pregunta. ¿Son embargables las marcas? Y cuando se declara la quiebra, ¿la marca quiebra? No, la marca no quiebra, claramente. Quiebra la empresa o el empresario. Sí, la marca puede ser objeto de, en una quiebra, en un proceso falencial, de venta, por ejemplo, o de transferencia, de obtener un valor por esa marca para que ingrese ese dinero o ese valor a la quiebra. Pero de ninguna manera quiebra. No hablamos de un embargo sobre la marca, no. Puede embargarse el producto que tenga la marca, o incautarse en el caso de la defensa de la marca. Cuando, por ejemplo, vemos procedimientos de incautamiento de lo que es marca trucha. La marca trucha que se incauta en las mercaderías, bueno, ahí tenés un caso de incautación o de embargo o secuestro de mercaderías que no cumplen con la marca original. Ahora, les pregunto, y para terminar la clase, ¿por qué se piensan que cuando uno camina por la peatonal ve un montón de negocios que sabemos que venden marcas que no están registradas y eso se vende y no hay clausuras de locales? ¿Por qué? ¿A quién le Deben sirve? tener alguna diferencia. No. Porque no Además de conviene. Alguna diferencia. Además de que le paguen a los inspectores, ¿no? Eso lo sacamos. No me pueden ver a mí, pero me estoy riendo mucho con esta clase. Lo escuchamos, profe, lo escuchamos. Sí, me escuchan. Claramente porque le conviene a la marca. Porque generalmente las incautaciones se van a hacer sobre los productos que la marca es muy burda o que tiene un logo muy mal hecho. Pero cuando las marcas están bien, las copias están bien hechas, las marcas se dejan en el mercado justamente porque hacen la difusión de la marca y justamente a la expansión de la marca en cuanto a la vestimenta, por ejemplo, que es lo primero que se me ocurre en cuanto a estos casos. Así que bueno. Bueno, si no tienen dudas o preguntas, seguimos mañana. Sepan que, Listo, sepan gracias. que seguimos en este campo de la propiedad intelectual mañana, ya con patentes y alguna otra cosa. Bien, gracias, profe. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Bueno, hasta mañana, nos vemos. Chau. Chao. Chau, chau.